Buenas tardes a todos. No sé si me están viendo y escuchando. Soy Ana María Se Castillo escucha muy bien. Perici. Sí, está bien, Ana. Gracias. Bienvenidos a todos. Realmente es un gusto nuevamente estar aquí comenzando la serie de webinar que tenemos planificado. Y el objetivo principal es conocer los geositios, ¿verdad?, de nuestros países y conocernos mejor por este medio que estamos iniciando hoy. Y nada más, sean todos bienvenidos y les esperamos en todos los webinars que vamos a tener los viernes de este mes de agosto y parte del mes de septiembre. Vamos a ir recorriendo nuestros países para conocernos mejor y también conocer los geositios. Es el primero que estamos teniendo y un poco festejando los 2 años de nacimiento de la IGEO. Para continuar entonces nuestras presentaciones estoy hablando yo en primer lugar, después le doy la palabra a Roberto Greco, que es el presidente del IGEO. Roberto, por favor. Boa noite a todas e todos. Muito prazer estar aqui com vocês hoje e ver como a LAIGEO está sendo muito ativa para fazer e preparar atividades, propor atividades culturais sobre o ensino de geociências na América Latina. Fico muito feliz que esse material vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois para quem tiver interesse, e com certeza eu vou utilizar também com meus alunos nos meus cursos. Eu espero que também vocês aproveitem disso para utilizar esse material da forma mais apropriada. Já peço desculpa porque hoje eu não vou poder estar aqui até o final, mas com certeza vou depois ver as gravações, espero de poder estar presentes nas próximas. Graças a todos e todas e boa palestra. Muchas gracias, Roberto. La primera presentación. Por favor, María Julia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y bueno, yo tengo el gran gusto de presentar a 2 referentes de la educación en Geología y Ciencias de la Tierra de la Argentina, que son José Sellés Martínez y Héctor Lacreu. El doctor José Sellés Martínez es el doctor en Geología por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad desde 1977, especialista en Geología Estructural, Geología Histórica y Didáctica de las Geociencias. Asimismo, es miembro de la Academia Argentina de Ciencias y Artes de la Comunicación y fundador representante de la Argentina en la International Geoscience Education Organization, e integrante de nuestro capítulo latinoamericano. Así que, Pepe, cuando gustes, ya podés empezar. José va a dar una charla denominada Proyecto Geoparque Sierras Bayas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo organizamos. Gracias a todos por estar y gracias a IGEO por la posibilidad de dar esta charla. Entonces empiezo. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con qué podemos enseñar de geología en un geoparque, y en este caso el geoparque sería el Geoparque de la Sierra Baya, que es un proyecto de armado de un geoparque que está en su fase inicial, pero que nosotros tenemos bastante entusiasmo en que esto progrese, y bueno, ahí estamos dándole. Bueno, la parte del patrimonio geológico es algo que la sociedad, como yo comentaba en una charla hace un tiempo, tiene muy poco incorporado, muy poco concientizado, y lo que yo siempre digo es que no tiene ningún sentido que declaremos que algo es patrimonio si la gente no sabe por qué es patrimonio.
en qué consiste ese patrimonio. Y un ejemplo bastante sencillo son los nombres de calles que se supone que son un homenaje a una persona, Juan Pérez. Pero si la gente no sabe quién fue Juan Pérez, el homenaje no existe. Y con el conocimiento con respecto al patrimonio es lo mismo. Declarar algo patrimonio y no saber por qué eso es un patrimonio y cuál es el valor que tiene, es inútil. Entonces, lo importante en realidad es primero el conocimiento y después el patrimonio, y no a la inversa. Bien, la charla va a tener dos aspectos. Uno que son las características generales de la Sierra Baya, lo que sería este proyecto de geoparque, y luego dos palabritas sobre qué enseñar en ese contexto y cómo enseñarlo, un par de ejemplos. Bien. El año pasado hicimos en la zona las primeras jornadas argentinas de geoturismo, y ahí estuvimos lanzando el proyecto y vimos que la gente que hace docencia en la zona a distintos niveles se entusiasmó mucho con el tema, y son, digamos, carreras muy disímiles que pueden ser desde la gente de geología de Buenos Aires o de La Plata hasta la gente que hace carreras de turismo en la misma Olavarría. Toda esta parte de lo que se puede aprender y mostrar en este parque los entusiasma mucho. Esto es una cantera de dolomitas y abandonada, pero esa laguna que ven ahí tiene ese color tan curioso por la vegetación que en una época del año cubre la superficie. Bien. El geoparque está ubicado en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en lo que son las sierras de Tandilia, o el sistema de Tandilia, que va desde Mar del Plata hasta la localidad de Laguna Blanca Grande, más o menos, que son 370 kilómetros. Acá podemos ver el extremo noroccidental de esa cadena, que habíamos presentado 3 proyectos, digamos, alternativos o posibilidades de distintas superficies de geoparques con distintos contenidos, lógicamente. Y bueno, esto todavía, no puede haber 2 geoparques uno al lado del otro, posiblemente la idea sería crear uno pequeño y hacerlo crecer, que eso sí es posible. Entonces, la idea de la charla de hoy se centra sobre todo en la zona de Olavarría, que está aquí en la elipse colorada, en este mapa, donde se ve la parte geológica ya de estas unidades del sistema de Tandilia. Este es el primer mapa geológico de la zona, que es el mapa geológico de la Sierra Baya, de Juan José Nájera, y que sería la razón por la cual nuestra propuesta es de llamar a este geoparque Geoparque de la Sierra Baya, en homenaje a este que fue su primer mapa geológico y que de alguna manera puso un poco de orden en la nomenclatura geológica e incluso en algunos términos, algunos topónimos que eran confusos. Esto es un mapa más moderno, la geología de la región es bastante sencilla, son distintos bloques que muestran 2 secuencias fundamentales, el grupo Sierras Bayas y el grupo La Providencia. La geología es muy tranquila, hay muy poca deformación, comparada con lo que puede ser más al sur la Sierra de la Ventana, pero es muy interesante desde el punto de vista de sus atractivos geológicos, que lo vamos a ver ahora en unos segundos. Aquí tenemos una vista de la cantera de Villamónica, en la localidad de Sierras Bayas, que es un lugar dentro del conjunto de sierras que se llama la Sierra Baya. Y otra cantera que es Loma Negra, tradicional en la zona, con una planta nueva ya en la perspectiva en el fondo. Y esto es lo que hace muy interesante a un geoparque en esta región. No es un geoparque en una zona minera que ya no trabaja la minería. La minería está en plena producción, producen cales, producen cementos, se produce piedra molida, se producen piedras pulidas para revestimiento, ladrillos, teja, hay una fábrica de porcelanato, es decir, es activísima la actividad industrial en esa zona, y ese es el desafío, y es la posibilidad más interesante desde el punto de vista de la educación, ir a ver el recurso geológico en explotación
y cómo se transforma en las cosas que luego nos rodean cotidianamente en la ciudad, donde no vemos la geología, pero vemos el recurso transformado en materiales de construcción y de adorno. Perdón. Con respecto al patrimonio geológico, en el área del geoparque, vamos a pasar rápidamente por lo que sería el patrimonio geológico propiamente dicho, y unas miradas sobre la parte histórica de ese patrimonio, que están vinculadas a lo industrial, a lo doméstico y a lo social. Son formas, perspectivas distintas de mirar ese patrimonio. Entonces, el patrimonio geológico propiamente dicho, lo que sería la base de fundamentación de la creación del geoparque, son la presencia del basamento más antiguo hasta ahora reconocido en la República Argentina, con algunas partes que tienen hasta 2.200 millones de años. Luego tenemos las evidencias de vida más antiguas de la República Argentina, que son los estromatolitos, que tienen aproximadamente 900 millones de años. Le sigue lo que sería la biota ediacariana más antigua de América del Sur. No es la única de América del Sur, pero es la más antigua, con evidencias de organismos de más de 650 millones de años. Y luego, digamos, otro punto de interés es la vinculación de estas unidades con unidades similares del otro lado del Océano Atlántico, en el África, lo cual son estas vinculaciones pre-apertura del Atlántico del viejo Gondwana. Bien, acá tenemos una foto de los estromatolitos, como ustedes saben, son los restos carbonáticos preservados en el registro geológico de la actividad de microorganismos, de algas, y que se desarrollaban en áreas de playas someras. Aquí tenemos las marcas de algunas de las especies estas asociadas a la biota de Ediacara, unas huellas de Aspidela. Y aquí lo tenemos a Dutoit, el famoso geólogo sucesor, digamos, de alguna manera en el impulso de la teoría de la deriva de los continentes, a Dutoit, junto con Juan José Nájera, que es el autor del mapa que yo les mostré antes, y que es un importante geólogo argentino. El primero o el segundo de los que se recibieron en la Argentina. Bien, luego tenemos, compartiendo valores con todo esto que es geología pura y dura, digamos, todo lo que sería la idea de la geología aplicada al desarrollo, a la industria. Tenemos aquí en el fondo la planta de cemento San Martín. No es esta planta, pero sí la que esta reemplaza fue la primera planta de cemento importante en la Argentina, revolucionó la industria del cemento, y aquí en primer plano una cantera hoy en día ya abandonada. Otra cantera abandonada en otro de los dos bloques, digamos, uno de los grandes desafíos de estos lugares es encontrarle un nuevo sentido a estas canteras abandonadas. Y la educación no estaría ajena al uso de estos espacios, habilitando senderos, habilitando lugares con información. Tenemos la parte ya del tratamiento de la materia prima, de los hornos para la fabricación de cal, los viejos hornos. Y en esta, que es una foto de archivo, tenemos viejos operarios de la zona trabajando en la producción y el comercio de lajas de caliza. En cuanto al patrimonio que tiene que ver más con lo doméstico, tiene que ver con la aprovechamiento de la piedra en la construcción doméstica, en muchas casas, algunas con la piedra a la vista, otras revocadas y pintadas, pero el material típico de construcción era la piedra porque era más barata que traer ladrillos de otro sitio en ese momento cuando se construyó todo esto, que es entre los fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Fíjense en los aljibes típicos de la zona para obtener agua, construidos también con las piedras calizas de la zona. Todo esto tendría que ser declarado de interés patrimonial y protegido, sin duda.
Y lo que yo les comentaba, las lajas de caliza utilizadas para hacer veredas, muchas de las cuales se traían a Buenos Aires y a otros lugares del país para ser usadas con ese fin. Si ustedes se fijan, los que viven en Buenos Aires y pasan por la Plaza de Mayo, la vereda del Cabildo está hecha con estas lajas. Bien. Y lo social es un hecho muy interesante. En el extremo noroeste de esta zona estaba el penal de Sierra Chica, y en su momento ese penal, que ustedes lo ven aquí en la imagen, que todavía existe y todavía se usa como penal, los presos que hacían trabajos forzados, aquí tenemos un grillete perteneciente a esa época del penal, explotaban esta cantera y preparaban los adoquines que se usaron para adoquinar muchas calles, algunas de las de Buenos Aires también. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito el tema de qué enseñar y cómo hacerlo. Aquí tenemos a un grupo de alumnos de la primera materia de Geología de la Facultad, Introducción a la Geología, visitando la cantera de Villamónica, donde todo lo que estamos viendo aquí por debajo gris es el basamento, y a partir de ahí empieza a desarrollarse la secuencia sedimentaria. En esta pendiente, que aquí se ve un poco borrosa por el tema de la fotografía, pero aquí tenemos todo lo que sería el grupo Sierras Bayas, donde afloran las rocas sedimentarias más antiguas de la región, con un basamento alterado, un regolito, las dolomías y luego unos niveles de cuarcitas por encima de todo, coronando los cerros. Si uno se pone a pensar en geología, hay muchísimas disciplinas involucradas, queramos o no queramos. Un geólogo está todo el tiempo conversando también de química y de física, sin duda de matemáticas. Si uno va un poquito por el lado de la paleontología, enseguida aparece la biología, por supuesto la geografía, la lengua, en el sentido de que uno tiene que comunicar, tiene que hacer informes, tiene que redactar comunicaciones, y la historia, que está siempre asociada tanto como historia de la ciencia como historia de los lugares donde uno visita y hace geología. Entonces, el hecho de crear un geoparque en realidad pone en juego la posibilidad de utilizar al conocimiento geológico como punto de partida o zona de encuentro de todas estas otras disciplinas que hacen a la formación de nuestros estudiantes en todos los niveles. Entonces, ¿cómo hacer para enseñar todos esos conocimientos? Naturalmente depende de a qué niveles esté dirigida la enseñanza, pero viendo los afloramientos, visitando las industrias que están instaladas en la zona, recorriendo los museos de ciencia, recorriendo los museos de arte y de diversas especialidades que hay en la zona, podemos hacer jugar todo un conjunto de conocimiento y adaptarlo, esta es la habilidad del docente, a la escuela primaria, a las escuelas secundarias, ni hablar de secundarias orientadas, técnicas, donde hay un montón de material para hacer, institutos terciarios que van, como yo decía, por especialidades muy diferentes, puede ser desde los terciarios que preparan deportistas con carreras que tienen que ver a lo mejor con la escalada, por ejemplo, o con el trekking, y también a la gente que hace turismo, carreras que tienen que ver con turismo, y por supuesto después en carreras universitarias que tienen que ver con ciencias naturales, sin duda. Bien. Una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo, porque salió muy bien afortunadamente, cuando hicimos en el 2012 la experiencia de las Olimpiadas Internacionales de Ciencias de la Tierra, hay una actividad que es trabajar por grupos internacionales. Los chicos se juntan, se las arreglan como pueden para entenderse, y se entienden muy bien en general, porque casi todos hablan inglés, y se les dan materiales para que hagan un trabajo de investigación. Ese trabajo en este caso fue investigar cómo estaba la cuenca del arroyo Tapalqué, que atraviesa la ciudad de Olavarría. Se les dieron mapas de ubicación, la perspectiva aérea de la zona, un mapa de la cuenca del arroyo, imágenes de una inundación muy importante que hubo en 1980,
y la información que tiene que ver con las precipitaciones pluviométricas y con el nivel y el caudal del río en distintos años que hubo picos de inundación. Y se les pidió que hicieran un informe ambiental, que trabajaran con los pluviogramas y los hidrogramas para ver cuánto demoraba desde que se iniciaba la lluvia hasta que se producía la inundación, y luego trabajar un poco en similitudes y diferencias entre los episodios. Los trabajos fueron fantásticos, por supuesto, son alumnos que están adiestrados para trabajar. Posiblemente los alumnos de nuestras escuelas secundarias normales no pueden abordar este trabajo de entrada, pero se los puede preparar y es un trabajo que resultó sumamente entusiasmador para los chicos. Les paso muy rápidamente el informe de uno de los grupos. Esta fue parte de la información que se les dio, los sismogramas y los hidrogramas, para que se vean cómo los picos se desfasan, la cuenca del arroyo, las imágenes de la inundación, y este es el informe que lo voy a pasar muy rápido, simplemente para que vean qué fue lo que los chicos hacen y con qué se presentan para optar al premio, al mejor trabajo hecho por los equipos internacionales, que es la estrategia para que no solo compitan, sino para que también compartan juntos una experiencia constructiva de preparar un informe entre todos. Fíjense que hay gente de España, de Corea, de Tailandia, de Francia en este grupo. Dividieron la zona en sectores y luego fueron haciendo dibujos de las distintas cosas, tomando fotografías y mirando y analizando. No se perdieron una. Ustedes van a ver la capacidad de los chicos para captar todas las zonas donde hay problemas, y luego hacer los comentarios. Es decir, las propuestas que hicieron estos chicos, de acuerdo con, yo no las pude ver, pero sí pude charlar con los jurados que les dieron los premios, fueron excepcionales. Todos los equipos se entusiasmaron mucho, como yo les decía, y captaron todos los problemas ambientales y de alguna manera que inciden en la estética de ese lugar, que se supone que es un paseo para disfrutar, pero que tiene problemas de diseño, por ejemplo, que causan serios inconvenientes. Porque lo que pasa en todas las ciudades, se invade un espacio que no era destinado a eso. Entonces estos chicos fueron sacando todos los detalles, los presentaron, los discutieron, analizaron las causas de las inundaciones con muy buen criterio, presentaron los gráficos, comentaron sobre lo que nosotros les habíamos dado, compararon todo, hicieron sus análisis de las cosas, las conclusiones no las escribieron, las expusieron verbalmente, y luego es la diapositiva de cierre. Entonces fue un trabajo en equipo que hicieron en 2 días, un día para visitar el lugar y un par de noches para juntarse a discutir cómo lo escribían y cómo lo presentaban. Creo que este trabajo es un ejemplo de las cosas que por ahí pueden ser encaradas como dentro de un proyecto de viaje de estudios de alumnos de una escuela secundaria. Entre los rasgos que aparecen típicamente en las rocas de la zona tenemos las estilolitas. ¿Qué son las estilolitas? Y son esas rayitas que vemos en la superficie de la roca cuando están en un corte transversal. En realidad nosotros las vemos como una línea, pero son una superficie y tienen un origen muy curioso que nos permite encarar un abordaje que incluye geología, química, física, sin duda, matemáticas, y vuelvo a insistir, lengua se aprende todo el tiempo en ciencias porque uno tiene que comunicar lo que ve y tiene que hacerlo de manera inteligible. El otro tiene que entender exactamente lo que uno quiere decir y no es lo mismo que mandar un mensajito de WhatsApp. Entonces, la lengua como aprendizaje y como práctica está permanentemente presente en el aprendizaje científico. Acá tenemos una imagen que muestra cómo se desarrollan las estilolitas, que son superficies donde el material es disuelto y transportado fuera del sistema. Claro, ¿qué significa eso? Que hay parte de la roca que desapareció. ¿Por qué desapareció? Por un proceso químico, también lo tenemos que explicar. ¿Y sirven para algo? Sí, me pueden servir, por ejemplo, para calcular cuánta roca desapareció.
Yo acá tengo un ejemplo, tengo esto que podría ser un esquema que representa un fósil, alguna estructura, que la tengo de un lado y del otro, pero le falta un trozo. Yo puedo reconstruir fácilmente cuánto le falta y puedo saber cuál es la longitud inicial o el espesor inicial de roca, que aquí se me redujo mucho. ¿Qué hago con todos esos datos? Bueno, al saber cuánto espesor de roca se disolvió, puedo llevarlo a 3 dimensiones y calcular los metros cúbicos de roca que desaparecieron. Lo puedo transformar en peso sabiendo la densidad. Puedo establecer ecuaciones de disolución y condiciones de presión y temperatura y saber incluso cuánta agua fue necesaria para poder, con esas condiciones de presión y de temperatura y la solubilidad del carbonato de calcio en un pH ligeramente ácido, cuánta agua tuvo que circular por ahí. Y son todos valores que nos sorprenden, porque son enormes, no tenemos idea de esas cosas, entonces transforman este aprendizaje en una aventura y un descubrimiento que yo creo que es siempre, siempre muy positivo. Otra cosa que aparece en la zona con mucha frecuencia y con, digamos, son muy interesantes, son las dendritas. Yo aquí abajo les puse un URL de la revista Terra Didáctica que se publica en la Universidad de Campinas, porque justo publicamos un artículo sobre el problema que la mayoría de la gente cree que las dendritas son plantas fósiles. ¿Por qué? Porque se parecen, en algunos casos se parecen mucho. Esto de aquí abajo son dendritas, esto de aquí a mi izquierda son dendritas, pero esto es una planta. Fíjense que para el ojo no adiestrado es muy difícil distinguir en estas cosas, y mucha gente habla de los helechos fósiles o de las plantas fósiles de las sierras bayas, cuando en realidad son dendritas. Entonces, algunas son como muy sutiles, ustedes pueden ver en este caso, el desarrollo de esas dendritas es mucho más lineal, mucho más de dibujo, que en el caso anterior, que eran como más masivas. Bien. Y ahí a las dendritas se nos asocia la geología, con la química, con la física, con la biología, con las matemáticas y con la lengua nuevamente. Y si quieren, con la historia de la ciencia, porque el estudio de las dendritas fue muy interesante. Pero ¿qué podemos hacer con esas dendritas? Millones de cosas, algunas de ellas. Intentar reproducirlas experimentalmente, tanto con tintas coloreadas y un par de placas de vidrio, como con hielo. Podemos generar cristales de hielo, y los cristales de hielo son también estructuras dendríticas, muy sutiles, mucho más geométricamente rigurosas, pero que, digamos, el crecimiento es exactamente regido por las mismas leyes. Son estructuras de diseño fractal, y ahí nos vamos con los fractales a las matemáticas, nos podemos ir a las simulaciones y a las computadoras, y podemos incluso hacer gráficos y cálculos de contar con distintas grillas, con distintas mallas, el número de ramificaciones, y poder representar, hacer gráficos y averiguar cuál es el coeficiente de fractalidad de esas figuras. Y si nos vamos al origen de esas figuras, bueno, se generan por la precipitación de óxidos de manganeso, generalmente las que estamos viendo en las calizas y en las dolomías de sierras bayas, a partir de soluciones que circulan por grietas muy, muy, muy delgadas, con fenómenos físico-químicos muy interesantes, que se pueden explicar y se pueden comprender, no son misterios o maravillas de la química y de la física. Hay un montón de principios muy interesantes, y hay un montón de leyes que se pueden explicar a partir de la curiosidad que uno siente por qué se forman esas figuras tan regulares, y aparecen en esas litologías y en esas rocas. Bien, entonces para concluir con esta presentación, yo diría que el patrimonio geológico presente en el área de Olavarría y en general en cualquier geositio y geoparque es una base muy potente sobre la cual construir conocimiento, de manera interdisciplinaria y contextualizada. Esto de interdisciplinario y contextualizado viene de hace mucho tiempo en educación, pero se tarda mucho en llevarlo a la práctica, es difícil y se tienen que dar en las escuelas condiciones que habitualmente no se dan, por eso también tarda en hacerse. Aquí se daría hecho ya, es decir, nosotros podemos como geoparque ofrecer ya una carpeta
o un conjunto de informaciones para que el docente lo tenga y cuando viene ya lo tiene cocinado, no tiene que inventarlo, ¿sí? Porque no tiene tiempo para eso, pero el geoparque sí le puede dar la oportunidad, ¿sí? También es una excelente oportunidad para los chicos, para los estudiantes de la edad que sea, para desarrollar habilidades de observación, de descripción, de dibujo, de escritura, habilidad para planificar proyectos, desarrollar pensamiento crítico, que son cosas que también tiene que aprender. La escuela no es solamente aprender información, ¿eh? La formación más importante hoy en día está en este tipo de cosas que son hechos prácticos, no es simplemente la exposición de un tema teórico, ¿sí? Es un espacio altamente motivador para el trabajo, visitar la naturaleza por un lado, o visitar las plantas y las industrias por otra, es entusiasmador para los chicos y motivador, ¿sí? Y luego, por otro lado, este lugar posee una escala accesible para poder hacer cosas concretas y terminarlas en tiempos acotados. Bien, y esto ha sido todo por hoy, como decían en algún programa de televisión. Muchas gracias a todos. Dejo ahí un minuto por si alguno quiere copiar el correo electrónico, después me escribe, me pregunta, yo tengo todas las respuestas que pueda darles, encantado, y si no, transmitiré mis dudas a quienes sepan qué contestar. Así que bueno, termino con esto y voy a tratar de volver a conectarme y le cedo la palabra a María Julia. Bueno, muy bien, Pepe, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. O por ahí lo podemos dejar al final. Por ahí lo podemos dejar al final, exacto, que lo piensen y lo apunten y retomamos al final. Cuando termina Héctor hacemos las respuestas. Exacto, muy bien. Entonces ahora vamos a presentar al doctor Héctor Lacreu, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Nacional de San Luis. Más de 25 años en la investigación y divulgación y capacitación de docentes sobre la enseñanza de la geología a nivel nacional e internacional. Desde 1996 asesoró en la redacción de los estándares de Ciencias de la Tierra en diseños curriculares de la Argentina y es premio Juan José Nájera por la difusión de la geología en 2017, otorgado por la Asociación Geológica Argentina. El doctor Lacreu nos va a hablar ahora del Tesoro Geológico de Juanacoslay en San Luis. Bueno. Te dejo la palabra, Héctor. Muchas gracias, María Julia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este momento y quiero hacer un especial reconocimiento al capítulo latinoamericano de la IGEO por la iniciativa de este ciclo webinar sobre el patrimonio geológico como herramienta para la educación en América Latina y el Caribe, y felicitar al comité organizador por la eficiencia y la amplia difusión que tuvo. Quiero también comentarles que estoy muy contento de compartir algunas propuestas educativas de un paisaje geológico en el que precisamente yo vivo desde hace varios años, que pertenece a la provincia de San Luis, en la República Argentina, y desde donde estoy conversando con ustedes. La provincia de San Luis se encuentra en la zona central de la República Argentina y tiene unas sierras que forman parte del extremo más austral de las sierras pampeanas, y al sur de esas sierras es donde se encuentra el municipio de Juanacoslay, al cual nos vamos a referir. Este sitio ha sido objeto de estudios y hay documentos, mapas, desde la época de la colonia en adelante, y se ha denominado La Punta, en donde nosotros estamos, precisamente por estar en el extremo sur de la Sierra de San Luis, pero esta denominación se conocía desde la época de la colonia, puesto que, digamos, era la referencia obligada de caminos que utilizaban las caravanas, las carretas, los viajeros que transportaban mercaderías, productos, etcétera, y que se dirigían desde la zona oeste hacia el este, hacia Buenos Aires, o hacia el norte, a las provincias de Córdoba y Tucumán. Y fíjense que el camino viejo que está señalado acá
pasaba por la zona esta de la punta que estamos diciendo, que cruzaba el río Chorrillos, que todavía hoy se llama de esta manera, y luego se ha hecho un camino nuevo, como ustedes ven, y la construcción de un camino nuevo, o una senda en esa época, obedece a que el río Desaguadero, en épocas de inundación, era imposible cruzar por este lugar y hacía necesario otro paso. Ahora bien, estos mapas, estos documentos, los objetos desde la época colonial en adelante, están conservados y valorados como patrimonio cultural de la provincia de San Luis en sus museos, y esto ayuda a que el público en general pueda visitarlos por curiosidad, o los investigadores puedan utilizarlos para recrear y revisar sus propias historias, que es el valor patrimonial cultural que tienen todos estos documentos. Lo que nosotros queremos proponer, y esta charla está un poco dirigida al público en general, especialmente de la provincia de San Luis y del municipio de Juan Acoslay, para intentar convencerlos que el patrimonio cultural también está integrado por el patrimonio geológico que está representado en los diversos terrenos y en la superficie de nuestra provincia. En particular, estamos acá ya yendo al terreno, viendo cómo las características geológicas han condicionado el desarrollo urbanístico de Juan Acoslay, en donde se ha desarrollado de una forma alargada entre el Piedemonte y el río Chorrillos. Y en este sitio todo el desarrollo urbano, por un lado, ha aprovechado recursos naturales para la fabricación de ladrillos, para la extracción de áridos del río, etcétera, para la construcción, y también se protege de algunos riesgos, algunas amenazas que tienen que ver con fenómenos de erosión, cuando hay lluvias intensas y erosionan la sierra y terminan sedimentando en las calles de este municipio. Voy a quitar el puntero porque no me deja pasar las diapositivas. Entonces, en este municipio hay 5 escuelas, como ustedes ven en estos triangulitos verdes que están por acá, en donde nos interesa particularmente sensibilizar, en principio, a las autoridades, a los docentes y también a los alumnos, sobre la necesidad, la importancia de conocer el patrimonio geológico y particularmente la historia geológica del paisaje de esta región. Esto lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo a través del proyecto de extensión COPLA de la Universidad de San Luis. El proyecto COPLA se llama Conociendo el Planeta, y en marzo hemos logrado dar una charla de este tipo en la escuela que está acá más hacia el norte, pero bueno, por efectos de la pandemia, obviamente tuvimos que suspenderla, y bueno, esperamos que se supere esta etapa para poder continuar. El interés de esta región y el nombre de esta charla sobre el tesoro geológico de Juan Acoslay en realidad se refiere a la idea de trabajar y sensibilizar a la comunidad sobre el patrimonio, que está constituido por una serie de joyas que contiene este cofre del tesoro geológico de Juan Acoslay. Estas joyas geológicas, podemos encontrar una que cuenta unos relatos de unas rocas muy antiguas en la zona de los geositios Los Puquios, y en el extremo sur tenemos otras pequeñas joyas que nos cuentan algo sobre los sedimentos más modernos de tipo eólicos, y entre medio, sobre esta ruta, también tenemos un conjunto de rocas con algunas diferencias que nos vamos a ocupar más adelante, y cada una de ellas nos cuenta parte de la historia de este paisaje. Pero la joya principal que tenemos es la que denominamos el Salto de la Salamanca. ¿Por qué es la principal joya? Bueno, porque en este lugar, en el Salto de la Salamanca, tenemos condensado, tenemos una síntesis de la historia geológica completa del sur de la Sierra de San Luis. Y una cosa interesante que llama la atención es que podemos afirmar, a partir de analizar esto con algún detalle,
que el paisaje no ha sido siempre igual, que ha habido diferencias, y esta afirmación la podemos hacer en principio sobre la base de estas rocas que están acá, y que esas rocas nos indican que el paisaje ha sufrido profundos cambios. De hecho, podemos afirmar que hace 500 millones de años este paisaje no existía y en su lugar había una cordillera como la de los Andes. Esto implica una sorpresa para la mayoría de la gente que nos ha escuchado, y esa sorpresa incluso llevó a que una niñita de primaria estuviera por su barrio comentando este hecho, que hace 500 millones de años la cordillera de los Andes no estaba y que en su lugar había un mar. Continuando con esto, lo que decía esta niñita es básicamente que existía una cordillera que ocupaba aproximadamente este sitio. Al oeste había un mar y la cordillera entonces no existía. Y esto no son los únicos cambios, sino que obviamente hace 500 millones de años Sudamérica no estaba en esta posición, no existía Sudamérica, y esto formaba parte del continente de Gondwana con el océano Reico al oeste. Si nosotros hiciéramos un corte en este lugar, como si fuera el corte de una torta y lo miráramos de perfil, lo que podríamos ver son las placas con el océano Reico a la izquierda, la cordillera Gondwana a la derecha, y entonces la placa reica que se hundía por debajo de la placa de Gondwana producía en profundidad la fusión de unas rocas, y el fundido iba lentamente ascendiendo, tratando de acercarse a la superficie porque era fluido, porque era menos denso, y entonces cuando se acercaba a la superficie y se iban enfriando, se formaban unas rocas en particular, que por ejemplo en esta cámara magmática podrían ser unos granitos de este tipo. Y esto nos lleva a la conclusión de que los granitos en general podemos asociarlos casi siempre, la mayoría de las veces, a las raíces, la formación de las raíces de las cordilleras. Entonces, lo que pretendemos comentar es que estos granitos que se encuentran allí, nosotros también los conocemos, pero los conocemos aplicados a nuestros hogares, como revestimiento en las cocinas, en los pisos, en las paredes, etc. Y entonces vamos a tratar de contar cómo es que estas rocas graníticas formadas en las raíces de las cordilleras llegan a nuestros hogares. Podemos decir rápidamente, tomando una parte de las raíces de esta cordillera, que los procesos de compresión y otros procesos, otras fuerzas internas, colaboran para el ascenso de la cordillera, y mientras la cordillera se asciende, es erosionada y eliminada buena parte de los materiales que están en su superficie, y este es un proceso sumamente lento, pero continuo a lo largo del tiempo, y que cada vez que pasa el tiempo, las raíces se van acercando más a la superficie y la erosión continúa mostrando o tratando de exhibir las rocas que se habían formado a 20, 40 kilómetros de profundidad. En este caso, podemos tomar como ejemplo esta cámara magmática. Cuando se acerca a la superficie, la erosión permite exhibirla en la superficie, y una situación de este tipo es la que vemos en este geositio, en esta pequeña joya que tenemos en los Puquios, en donde se ve en estos materiales grises, que son rocas graníticas, que están rodeadas por rocas metamórficas. Y bueno, la sorpresa de esto es que, para el público en general, que estas rocas tienen 500 millones de años, que no siempre estuvieron en este lugar y que han pasado muchos millones de años para que lleguen a la superficie. Podemos hacer imaginar que esta foto no está tomada ahora, es una foto que ha sido tomada, por ejemplo, hace 60, 70 millones de años. Y entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo y nos vamos acercando al presente, como decíamos antes, la erosión va a ir eliminando los materiales superficiales lentamente, a través de los millones de años, hasta que en algún momento la erosión llega a hacer desaparecer todo lo que estaba por encima de esas raíces, y estas rocas graníticas quedan formando parte de una zona relativamente llana, con pocas ondulaciones, más o menos horizontal, y esto puede durar cierta cantidad de tiempo, y se puede seguir erosionando, aunque con menor intensidad, hasta que
esa superficie empieza a ser cubierta, por ejemplo, por sedimentos fluviales, que lentamente empiezan a cubrirlo, esa superficie, y fíjense que estos sedimentos fluviales se van acumulando y se van formando en forma de estratos horizontales. Y esta es una clave fundamental dentro de lo que llamamos el alfabeto geológico, porque esto nos está indicando que en la región donde hay estratos sedimentarios horizontales, no ha habido tectonismo, no ha habido fuerzas internas que lo modifiquen. Por el contrario, estos sedimentos, si hubiese fuerzas internas que los modifiquen, tendríamos pliegues o estratos inclinados. Entonces, en este caso, podemos mostrar qué pasa cuando hay fuerzas internas que inclinan los estratos y, como acá hemos animado, la erosión, una vez que se ha formado esto, la erosión también elimina parte de la superficie hasta dejar una superficie que nuevamente llega a una zona de equilibrio, que luego puede ser sepultada nuevamente por nuevos sedimentos fluviales que en otro episodio. Entonces acá vemos 3 cuerpos de rocas, 3 unidades geológicas que nos están mostrando distintas etapas y procesos distintos o de distinta energía, que en realidad lo hemos hecho no solo para hacer una animación y mostrar el proceso, sino para explicar cómo se ha formado el geositio o esta pequeña joya que llamamos Barrancas Coloradas, que es el segundo sitio que hemos mostrado. Acá entonces, con estos datos del alfabeto geológico, lo que podemos ver es que estos estratos rojizos que están acá y están inclinados no siempre estuvieron así, y además que estos son anteriores, son más viejos que estos que están acá arriba. Podemos ver que estas rocas nos cuentan otras cosas. Por ejemplo, si miramos con detalle, este grano fino de estos materiales fluviales nos permiten inferir que se trata de depósitos sedimentarios de llanuras aluviales, de zonas en donde la energía del agua ha sido relativamente escasa. Por el contrario, después que se han inclinado, han sido sepultados por otros sedimentos, pero que nos muestran una granulometría mucho mayor, con fragmentos mayores, lo que nos está hablando que las fuentes de aporte estaban mucho más cerca, y esto es así porque cuando se elevaron estos sedimentos rojizos, a la izquierda se levantaron las sierras de San Luis, que son las que aportan estos sedimentos conglomerádicos más gruesos que están en este lugar. Más hacia el sur, lo que encontramos es un depósito que, como vemos, no tiene estratificación, se ve más o menos masivo, y se trata de sedimentos eólicos provenientes de la cordillera de los Andes. Es un material que se denomina loess y que tiene que ver con sedimentos muy finos traídos por el viento desde la zona cordillerana después del último máximo glacial, hace unos 20.000 años atrás, y que vienen junto con los sedimentos finos que dejan los glaciares, y también hay aportes de cenizas volcánicas. Además, si miramos en detalle aquí abajo, podemos ver un sedimento de color más oscuro, con restos de materia orgánica, y lo que nos está representando esto es un cambio climático en donde al ambiente árido donde se habían depositado los loess, hubo un episodio en donde el clima fue húmedo y frío y permitió la formación de estos pantanos. Bueno, entonces volviendo al salto de la Salamanca, consideramos que esta joya es como si fuera un pergamino que está en el cofre del tesoro que hemos encontrado. El tema es que para leer este pergamino necesitamos conocer el alfabeto geológico, necesitamos conocer el significado de cada uno de los signos que aquí tenemos. Entonces, desde el punto de vista metodológico, para identificar los signos, en primer lugar, a nuestros alumnos, lo que habitualmente le decimos es que reconozcamos y tratemos de dibujar en los cuadernos las unidades geológicas desde lejos. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, estas rocas que están en la parte inferior, que son las rocas graníticas, y que son las que nos han permitido inferir
que esto fueron las raíces de una cordillera que ahora ya no está. Por otra parte, vemos que en la parte superior vemos estos sedimentos loésicos también de un color gris, de una posición aproximadamente horizontal, y entre medio vemos los sedimentos rojizos que en este caso tienen unos estratos grises que muestran la inclinación, y no solamente muestran esa inclinación producto de la actuación de fuerzas internas, sino que también muestran una cierta fracturación. Con lo cual, uno podría pensar es que si nosotros estuviéramos en el momento que pasaron estas cosas, el tectonismo, las fuerzas internas, bueno, tendríamos una sismicidad bastante elevada en nuestro terreno, cosa que ahora no ocurre, aunque estamos en una zona sísmica, pero no tiene esta envergadura. Entonces, en principio, esta es la primera aproximación al estudio del afloramiento, y la primera aproximación establece un orden cronológico de las unidades de roca. Con una mayor aproximación podemos ver que esto se trata de rocas ígneas, que son rocas plutónicas, las otras son rocas sedimentarias fluviales, de llanuras aluviales, y por último podemos ver que estos son sedimentos eólicos, y entonces si profundizáramos un poquito más, y buscáramos información que no la podemos construir ni la van a construir los alumnos de la escuela primaria y secundaria, tendríamos que buscar la información para saber que estas rocas tienen alrededor de 500 millones de años, las rocas sedimentarias alrededor de 12 millones de años, y los loes alrededor de 12.000 años. Pero fíjense que lo último que yo he introducido acá son las edades, porque en realidad se puede construir una historia geológica en un orden cronológico, aunque no tengamos las edades. Esta forma de construir esta historia geológica nos muestra que tenemos grandes periodos de tiempo, por ejemplo, entre 500 y 12 millones de años, que acá no tenemos ningún registro, y esto es habitual en los distintos paisajes, que no todos tienen toda la historia contada. Hay registros, hay como fragmentos o pergaminos que faltan, aunque en realidad en San Luis, en toda esta época, tenemos unos registros de finales del Paleozoico, en el Bajo de Belis, donde hay unos excelentes fósiles de flora y de fauna continental. Tenemos el Mesozoico en Sierra de las Quijadas, en donde hay restos de pterosaurios, peces, etcétera, etcétera. Y entonces, tomando en cuenta los registros históricos del paisaje de Juana Coslay, más los registros que tenemos en otros lugares de la provincia, podemos tener un registro histórico un poco más completo en la provincia de San Luis. Pero además, podemos imaginar que si consideramos y tenemos en cuenta las historias geológicas de otras provincias y de otras regiones del mundo, en definitiva, podemos ir construyendo la historia geológica de todo el planeta Tierra. Y la metodología básicamente es esta que acabamos de narrar. Entonces, como reflexiones finales, comentar que el paisaje geológico cambia y tiene historia, y que la historia de los paisajes explica la presencia o ausencia de recursos y de amenazas, que esa historia está escrita en las rocas, que todos pueden aprender el alfabeto geológico y leer lo que las rocas cuentan, y que las historias de los paisajes locales son fascinantes y ayudan a comprender el funcionamiento de la Tierra. En fin, el patrimonio geológico es parte de nuestra historia profunda y debería ser incorporado a la historia y a la cultura de nuestra sociedad, y por eso debe ser protegido, incorporado en la educación básica y en la cultura y en los paseos turísticos. Esto lo venimos, esta zona la venimos aprovechando desde hace muchos años con los alumnos de introducción a la geología, y en este momento lo seguimos haciendo, como decía, sensibilizando a la comunidad de Juana Coslay para que esto sea un verdadero patrimonio geológico y los alumnos puedan disfrutar de esta geología, de este bonito salto de la Salamanca. Y bueno, les agradezco por su atención. Y bueno, quedo a disposición para los comentarios y las consultas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Realmente muy lindo lo expuesto. No sé si quieren hacerle preguntas al doctor.
Hola, buenas tardes. Felicidades por la posibilidad. Muy interesantes las presentaciones. Ya llegaron algunas consultas que las voy a ir dando. Consultan que dónde pueden ubicar este tipo de actividades, si tienen alguna, si tienen algún registro de las impresiones de los estudiantes o de los turistas, y si han encontrado algún conflicto con los religiosos al explicar la geología en estos lugares. A ver, Rita, no sé si te entendí bien, pero ahí en el chat aparece algo. Mira, por el momento no hemos tenido estos conflictos y desde el punto de vista religioso no hemos tenido conflictos de este tipo. Y en relación con las conversaciones que hemos tenido en la única escuela en que hemos dado una charla, los alumnos se han mostrado muy interesados, sobre todo alumnos de último año, de los 2 últimos años. Cuando contamos esta historia, por supuesto que fue una charla un poquito más larga y sin algunos detalles pedagógicos que mencionamos acá. Milagrosamente los maestros nos contaban que pocas veces los chicos se quedaban atendiendo y preguntando, o sea que se mostraban tan interesados. Así que eso nos alienta a seguir trabajando y a difundir la importancia del patrimonio en este municipio y a través de ello sensibilizar al Ministerio de Educación y de Turismo de nuestra provincia para que ayude a mejorar las condiciones físicas de acceso al lugar. Así que bueno, es lo que te puedo comentar de nuestra experiencia por el momento. Adicional preguntan si existen guías de campo, avisos, letreros en los sitios que cuenten la historia geológica de los afloramientos. No, en realidad no tenemos, no hicimos una guía de campo para alumnos de primario. Sí tenemos una guía de trabajo para los alumnos de universidad, pero para hacer la guía de campo y de trabajo para alumnos de primaria y secundaria, nosotros no queremos hacerla solos desde el proyecto de extensión. Queremos trabajar junto con los docentes. Si esto no es estos conocimientos y este interés no logramos sensibilizar a los docentes y los docentes no se apropian de este interés y de estos conocimientos y de esta metodología, va a ser muy difícil llegar hacia la comunidad. Entonces, lo único que sí tenemos es algo que se denomina el mismo nombre, Tesoro Geológico de Juana Coslay, y es un documento que está publicado en la página de la IGEO. No sé si ustedes lo han llegado a ver, pero allí se da un poco el marco teórico de esta historia geológica. No sé si José quiere complementar algo de las preguntas anteriores. Sí, apareció en el chat una pregunta acerca de en qué estado se encuentra el Geoparque de la Sierra Baya. Bueno, se encuentra en este momento un poco desde lo que sería la gestión administrativa parado por el tema de la pandemia, pero las fuerzas vivas del lugar están trabajando y preparando material para avanzar en cuanto esta situación cambie. Y nosotros desde la facultad también estamos preparando informes y el material que en algún momento vamos a necesitar para las declaraciones, incluso para el trámite frente a UNESCO cuando queramos hacer el Geoparque Mundial UNESCO. De todas maneras, la idea es a partir del momento en que se libere un poco la situación de confinamiento, generar nuevas actividades, charlas, visitas guiadas, excursiones por distintos lugares, para ir mostrando lo que hay y potenciando el proyecto de creación del geoparque.
¿Cómo transforma la información científica a un lenguaje didáctico para que los estudiantes de secundaria lo comprendan? Menuda pregunta. Años de trabajo y de que la gente que es experta en comunicación nos corrija y nos diga, muy lindo todo, pero no se entiende, bajalo, preparalo, sacá la jerga, simplificá las oraciones. Es un aprendizaje y uno tiene que estar dispuesto a aceptar las correcciones, porque a simplificar las ideas, a subdividirlas. Sin duda es un trabajo enorme de interacción, de interactuar con los destinatarios del mensaje y con los expertos en comunicación en cada nivel. No es cuestión de irse a un determinado... Sí, Héctor, ibas a... Sí, sí, yo creo que esa pregunta tiene muchas respuestas, pero siguiendo lo que vos decías, yo creo que efectivamente, Pepe, es un trabajo de ensayo y error, pero forma parte de las tareas que yo creo que hay que encarar desde lo que yo denomino la geolodáctica, es decir, la geología aplicada a la educación. Y una de las tareas fundamentales es la investigación en la transposición didáctica del conocimiento erudito al conocimiento escolar. Y por ese motivo y por las dificultades y las características que recién mencionó Pepe, yo creo que es muy importante que los materiales escolares no sean producidos solo por los expertos y por los universitarios, porque solemos ser muy malos comunicadores cuando no tenemos experiencia, cuando no hemos actuado con los pedagogos y con los maestros. Por ese motivo, comentaba antes a Anet, que nosotros las guías de campo y los objetivos, etcétera, los queremos trabajar en función de los diseños curriculares de cada institución y los queremos trabajar con el lenguaje y con docentes con los que podamos dialogar y con los que podamos entender, porque ellos son los que manejan con más calidad y con mejor experiencia el lenguaje escolar y el lenguaje vulgar con los alumnos. Entonces, este proceso de transposición didáctica es un desafío, es algo pendiente que yo creo que hay que, apoyarlo, hay que incentivarlo desde las universidades fundamentalmente para que la geolodáctica sea una especialidad transdisciplinar entre geólogos y pedagogos. Claro que con esto no te resuelvo la pregunta totalmente, pero son unas reflexiones que nos va a llevar cierto tiempo poder encontrar alguna respuesta que seguramente será diferente para cada localidad. De alguna manera hay que encontrar un equilibrio entre la información científicamente correcta que hay que comunicar en un lenguaje accesible para compensar el peligro que constantemente ocurre de divulgación hecha por gente que no conoce bien la disciplina, que muchas veces simplemente traduce cosas y trata de simplificarlas, y vemos normalmente en los diarios todos los días noticias de geología llenas de errores, conceptuales graves, porque la persona que traduce no sabe lo que está traduciendo e interpreta cosas como de maneras erróneas o traduce palabras que no son lo que esa persona cree que significa. Entonces hay que encontrar la manera de compensar los dos extremos y encontrar un lenguaje accesible, una comunicación sencilla y sin errores posibles. Sí, yo digo que eso, dialogando con los alumnos y con los docentes, ponerse en el lugar del docente que ha tenido poca formación geológica, del alumno que también ha tenido poco y nada, pero que no han tenido formación geológica, pero tienen intuición, experiencias personales y tienen explicaciones que pueden ser intuitivas, pueden ser erradas, y a partir de esas preconcepciones es donde nosotros tenemos que trabajar. Pero insisto, esto es un trabajo de investigación de especialistas en transposición didáctica.
Muchas gracias. Ya esas serían las consultas que hay aquí en el chat. Bueno, yo quería agradecer como coordinadora de la IGEO a todos por la presentación, a José y a Héctor, excelente la presentación. Seguramente quedaron algunas dudas que podemos estar evacuando. Si ustedes pueden ver nuestros correos, las redes sociales y seguirnos. Esto está grabado por el Facebook. Y muchas gracias a todos por asistir a esta primera presentación de los geositios a nivel latinoamericano y comenzó con Argentina. Y antes de terminar, yo quería darle la palabra a Sandra, que no pudo estar en el horario asignado, pero me gustaría que dé algunas palabras, que es nuestra secretaria general, y con esto vamos terminando. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelentes presentaciones. Felicitaciones a Héctor y a José por tan didácticas presentaciones y felicitarlos a todos los que están participando de la red y agradecerles por el interés en colaborar en esta gran meta, educación en geociencias en América Latina y el Caribe. Y solo me queda invitarlos mañana a los que estén interesados en participar en nuestra plenaria mensual, donde vamos afinando acciones relacionadas a esta meta de IGEO. Entonces, muchas gracias por su participación y nos vemos mañana.